Cuando haces una búsqueda en Google sobre antiguos artefactos inexplicables, te encuentras con centenares de sitios que muestran cosas desconcertantes. Algunas relacionadas con extraterrestres, viajes en el tiempo o actividades paranormales. Sin embargo, al separar el grano de la paja, quedan unos cuantos objetos e inventos reales, muy antiguos, que siguen intrigando a arqueólogos, científicos e historiadores. No porque sean obra de alienígenas, sino porque su uso es desconocido o su fórmula se ha perdido. Dos ejemplos clásicos son el fuego griego y el hormigón romano. El fuego griego podía arder incluso bajo el agua, y aunque fue clave para el dominio marítimo del Imperio bizantino, su fórmula sigue siendo un misterio. Por otro lado, la receta del hormigón romano, capaz de resistir más de 2000 años, se ha perdido, y la ciencia moderna no ha logrado replicarlo con igual durabilidad. En este video te presentamos 15 inventos, dispositivos y tecnologías antiguas que aún asombran a la ciencia y demuestran que las civilizaciones del pasado eran mucho más avanzadas de lo que podríamos imaginar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Número 1. Hormigón romano. El Opus Caementicium fue un material de construcción desarrollado por los romanos, similar al hormigón actual. Se fabricaba mezclando mortero de cal, ceniza volcánica y guijarros, generalmente en la misma obra. Este material era utilizado como encofrado o como relleno entre muros y es la clave de la durabilidad de estructuras legendarias como el Panteón de Agripa y la Basílica de Magencio. Además, varios diques romanos han resistido los embates del mar durante más de 20 siglos gracias a este hormigón de fórmula desconocida. Ejemplos emblemáticos son el Puente Fabricio, que conecta una ribera del río Tíber con la isla Tiberina, y el puerto hexagonal de Trajano, donde los barcos descargaban mercancías para Roma. Estas estructuras permanecen intactas, mientras que muchas construcciones modernas en hormigón apenas alcanzan los 200 años de vida útil. El afán conquistador y civilizador del Imperio Romano lo llevó a construir 85.000 kilómetros de caminos, junto con numerosos puentes, acueductos, puertos, anfiteatros, termas y otras obras que fueron posibles gracias al hormigón romano. Aunque los científicos han avanzado en su comprensión, la fórmula exacta de este material sigue siendo un enigma. 2. Fuego griego. El fuego griego era un arma incendiaria que no solo no se extinguía con agua, sino que podía arder sobre el mar e incluso debajo de él. Esta tecnología fue una de las más codiciadas por las potencias rivales del Imperio bizantino. Este fuego infernal se lanzaba de un barco a otro, destruyendo las naves enemigas y causando estragos entre sus tripulantes. Se le atribuye al inventor griego-bizantino Calínico del siglo VII y también era conocido como fuego marino, romano de guerra y líquido. El fuego griego ayudó al Imperio Romano de Oriente a consolidar su dominio en el Mediterráneo oriental y también se utilizaba en tierra. Gracias a esta arma, Bizancio pudo repeler 2 asedios musulmanes. Los bizantinos lo proyectaban en forma líquida mediante sifones presurizados. Los cruzados europeos, al descubrirlo, quedaron tan impactados que lo consideraron obra de brujería. El secreto de su composición era celosamente guardado por los bizantinos y, con el tiempo, la fórmula se perdió. Se especula que contenía petróleo, azufre, cal y salitre. En 2002, National Geographic recreó una versión similar utilizando petróleo y resina de pino. Tercer acero de Damasco. A pesar de haber sido inventado hace casi 1000 años, la técnica para fabricar el acero de Damasco
sigue siendo un misterio para los especialistas. Este acero, también conocido como damasquino o damaseno, fue un material legendario por su filo casi eterno, flexibilidad y dureza excepcional. Fabricado en Oriente Medio, tomó su nombre de la capital del califato omeya, Damasco. Las espadas elaboradas con este acero, producidas entre los siglos X y XVIII, asombraron a los cruzados europeos. Estas armas podían cortar un trozo de seda en el aire, abrir rocas sin perder el filo y doblarse hasta 90 grados sin romperse. Aunque la metalurgia moderna ha avanzado enormemente, aún no se ha logrado replicar la fórmula exacta del acero de Damasco. Se sabe que los carburos formaban bandas microscópicas, lo que confería a las hojas su dureza y flexibilidad características. Cuarto, mecanismo de anticitera. En 1901, pescadores de esponjas se refugiaron en la isla griega de Anticitera debido a una tormenta. Allí encontraron una nave hundida y entre su cargamento un objeto que cambiaría la historia de la ciencia: el mecanismo de Anticitera. Este artefacto de bronce, con una compleja disposición de engranajes, fue fechado en el año 87 a.C. y es considerado la primera computadora analógica de la historia. Permitía seguir los movimientos de los cuerpos celestes y predecir eclipses. Aunque no está completo, los estudios realizados durante los siglos XX y XXI han avanzado en su comprensión. Se cree que aún faltan piezas por recuperar del fondo del mar. Quinto, pilar de hierro de Delhi. En Delhi, India, se encuentra un pilar de hierro de más de 1600 años de antigüedad que desafía la oxidación. Con 7.2 metros de altura y 41 centímetros de diámetro en su base, este monumento es un testimonio del avanzado conocimiento siderúrgico de los antiguos indios. Su principal característica es su resistencia a la corrosión, atribuida a su insólita pureza, con un 98% de hierro metálico, y a la formación de una capa protectora de baja porosidad. El pilar fue declarado Patrimonio de la Humanidad y protegido por una cerca para evitar el desgaste causado por el fervor supersticioso de los visitantes, quienes lo abrazaban buscando buena suerte. Sexto, sismógrafo de Chang'e. El primer instrumento para detectar terremotos fue inventado en el año 132 después de Cristo por el polímata chino Chang'e. Este aparato, con forma de vasija dorada decorada con dragones y sapos, era capaz de detectar sismos distantes que no eran perceptibles localmente. Funcionaba mediante un ingenioso mecanismo. Las perturbaciones sísmicas hacían que pequeñas esferas de bronce cayeran desde la boca de los dragones en la de los sapos. Dependiendo de la dirección en que se activara, se podía determinar la ubicación aproximada del epicentro. Este dispositivo, precursor del sismógrafo moderno, no medía la magnitud de los terremotos, pero señalaba su ocurrencia y dirección con sorprendente precisión. 7. Espadas Ulfbert. Las espadas Ulfbert son un conjunto de aproximadamente 170 piezas encontradas en Europa, datadas entre los siglos IX y XI. Estas armas presentan inscripciones que varían ligeramente, como Ulfbert Plus o Plus BBZ. Con el tiempo, el término Ulfbert se convirtió en una especie de marca registrada utilizada por herreros francos durante varios siglos. Estas espadas fueron producidas durante el período de transición entre las espadas vikingas y las utilizadas por los caballeros de la Alta Edad Media. Son reconocidas como las precursoras de la tradición medieval de inscribir mensajes en las hojas de las armas. El hallazgo de estas piezas sorprendió a los especialistas debido a la pureza de su metal, ya que la tecnología necesaria para fabricarlas no se pensaba disponible en Europa hasta 8 siglos después. Se especula que los vikingos
podrían haber aprendido la técnica de metalurgistas que trabajaban con acero de Damasco. En 2014, se encontró una inscripción con el nombre de Alá en una tumba vikinga del siglo IX en la península escandinava, lo que podría indicar un vínculo entre la era vikinga y el mundo islámico temprano, incluyendo la tecnología de fabricación de espadas. Octavo, disco de Festo. El disco de Festo es una pieza de arcilla de la Edad del Bronce, grabada por ambas caras con sellos tipográficos en relieve. Fue descubierto en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier, en el Palacio Minoico de Festo, al sur de Creta. El texto, impreso en espiral, sigue siendo un misterio indescifrado de la arqueología. La pieza, exhibida en el Museo Arqueológico de Heraclión, no se corresponde con las escrituras minoicas conocidas, lineal A y lineal B, aunque 10 de sus 45 símbolos tienen ciertas similitudes. El helenista Gareth Alan Owens lo ha llamado la piedra de Rosetta minoica. Algunos expertos sugieren que podría provenir de la cultura cicládica, que floreció en las islas Cícladas del Egeo entre 3300 y 2100 a.C. El disco contiene 61 términos organizados en espiral, pero no se sabe si deben leerse de afuera hacia adentro o al contrario. Noveno, dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son poliedros huecos de 12 caras, cada una con un orificio circular de tamaño variable. Estos objetos, con pequeñas patas o mangos en sus vértices, fueron fabricados entre los siglos II y III d.C., durante la época del Imperio Romano. Se han hallado cerca de 100 ejemplares en Europa, especialmente en Francia, Alemania, Italia, España, Hungría y Gales. La mayoría son de bronce, aunque algunos están hechos de piedra delgada. Incluso se encontró un icosaedro, un poliedro de 20 caras con características similares. La utilidad de estos objetos es desconocida. Se ha especulado que pudieron ser candeleros. Se hallaron restos de cera dentro de uno, calibradores de tuberías, soportes para estandartes romanos, dispositivos de adivinación o artefactos religiosos. Décima, esferas de piedra de Costa Rica. En Costa Rica, más de 500 esferas de piedra, talladas por la cultura del diquís, han intrigado a arqueólogos durante siglos. Estas piezas, creadas entre el siglo VI d.C. y la época de la conquista española, varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2,5 metros de diámetro. Su perfección esférica es sorprendente, dadas las limitadas tecnologías disponibles en la época. Muchas teorías intentan explicar su función, vinculándolas con calendarios, navegación o propósitos ceremoniales. Sin embargo, el vandalismo ha dificultado la investigación, ya que muchas esferas fueron desplazadas de su ubicación original o incluso destruidas en busca de oro. A pesar de esto, las esferas siguen siendo un testimonio del ingenio de la cultura del diquís, cuyo legado perdura en las planicies del delta del río homónimo, al sur de Costa Rica. 11. Manuscrito Voynich. En 1912, el comerciante polaco-estadounidense de libros antiguos Wilfrid M. Voynich compró por una suma irrisoria, en la biblioteca de un colegio jesuita italiano, un extraño libro ilustrado con dibujos y textos incomprensibles, todo hecho a mano. Voynich esperaba que alguno de sus contactos pudiera descifrarlo y estimar su valor. Pero hasta hoy no se conoce el alfabeto, idioma ni autor del manuscrito. El análisis por carbono 14 determinó que el pergamino data de entre 1404 y 1438. Una de las hipótesis sugiere que Voynich utilizó antiguos pergaminos para falsificar el libro y venderlo como una antigüedad. Sin embargo, otros expertos creen que por su estilo
Fue elaborado en el siglo XV en Europa Central. Incluso se afirma que Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 1576 a 1612, pagó 600 ducados de oro por el manuscrito. El texto ha sido analizado por criptógrafos y lingüistas de todo el mundo, quienes concluyen que podría tratarse de un cifrado sofisticado, un dialecto desconocido o un elaborado fraude. Actualmente, el manuscrito se conserva en la biblioteca de la Universidad de Yale. 12. Copa de Licurgo. La copa de Licurgo es el único objeto del Imperio Romano elaborado con vidrio dicroico que se conserva. Este material tiene la propiedad de dividir un haz de luz monocromático en varios haces con diferentes longitudes de onda y colores. La copa, fabricada en el siglo IV, es de color verde cuando se ilumina de frente, pero cambia a rojo si se ilumina desde atrás. Es considerada el objeto de vidrio más espectacular de la Roma imperial. Está decorada con una jaula metálica que representa el mito del rey Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía y fue atrapado por las ramas de la vid. Es también la única copa de jaula con arte figurativo bien conservado. Su historia es desconocida hasta el siglo XIX, cuando fue adquirida por la familia Rothschild en 1858 y luego vendida al Museo Británico, donde se exhibe actualmente. 13. Eolípila. La eolípila, diseñada en el siglo I por Herón de Alejandría, es considerada la primera máquina de vapor de la historia. Consistía en una esfera metálica con dos tubos curvados que expulsaban vapor, haciendo que la esfera girara por el principio de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Se cree que este dispositivo era usado como juguete, ya que su movimiento rápido fascinaba especialmente a los niños. Herón, un destacado matemático e ingeniero griego, también diseñó el primer molino de viento y desarrolló la fórmula para calcular el área de un triángulo conocida como fórmula de Herón. A pesar de que muchos de sus textos se perdieron, Herón dejó un legado impresionante, incluyendo descripciones de dispositivos como el órgano de agua de Tesibio y el odómetro, uno de los primeros aparatos para medir distancias. 14. Lente de Nimrod. La lente de Nimrod es una pieza de cristal de roca de 38 milímetros de diámetro y 6 de espesor con más de 3.000 años de antigüedad. Fue descubierta en 1850 por el arqueólogo británico Austen Henry Layard en el palacio del rey asirio Ashurnasirpal II, en Nimrod, actual Irak. Se ha especulado que esta lente pudo formar parte de un antiguo telescopio o dispositivo de observación astronómica, ser utilizada como lupa o servir para proyectar rayos solares. La lente forma parte de la colección asiria del Museo Británico. Lamentablemente, las ruinas de Nimrod fueron destruidas en 2015 por el Estado Islámico, pero la lente de Nimrod sigue siendo un testimonio del ingenio técnico de la antigua civilización asiria. 15. Batería de Bagdad. En 1936, trabajadores en Irak descubrieron cerca de Bagdad unas vasijas de arcilla que contenían un cilindro de cobre fijado con asfalto y una varilla de hierro en su interior. Estas piezas, fechadas en el siglo III, fueron identificadas por el arqueólogo alemán Wilhelm König como posibles pilas eléctricas. A mediados del siglo XX, el ingeniero William Gray replicó la supuesta batería usando sulfato de cobre como electrolito, generando una corriente de 2 voltios. Se cree que los antiguos iraquíes pudieron haber utilizado jugo de uvas o vinagre para el mismo propósito. Aunque su utilidad sigue siendo tema de debate, estas baterías pudieron haber sido usadas
para galvanizar objetos o experimentar con electricidad mucho antes de que Alessandro Volta inventara la pila moderna en el siglo XVIII. Conclusión. ¿Cuál de estos inventos antiguos te parece más sorprendente? ¿Crees que nuestra civilización es la más avanzada de la historia o que en el pasado existieron culturas con tecnologías que se perdieron? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en los comentarios. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también descubran estas 15 tecnologías antiguas que la ciencia aún no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, cuyos enlaces están en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.